qué consiste el método de secciones? Bueno, como su nombre lo dice, consiste en seccionar a la armadura. ¿Y para qué me sirve? Este método me sirve cuando quiero saber una o dos fuerzas de los elementos de la armadura, es decir, me sirve para inspeccionar. Cuando quiero todas las fuerzas de los elementos, de todos los elementos, pues necesito hacer el método de nodos, pero cuando solo me interesa conocer uno o dos fuerzas, utilizaré este método, el método de secciones. Bueno, el método de secciones, como vemos aquí en la figura, consiste en seccionar, ¿ok? Como lo vemos acá, seccionamos en el eje N, es decir, esto, ¿ok? Seccionamos. Y procuramos que donde seccionemos estén las fuerzas o la fuerza que queremos encontrar. Cuando yo secciono, tengo la opción de trabajar ya sea con esta parte de la armadura o depende mucho con cuál quieran ustedes trabajar, ya que podríamos trabajar con esta, con la izquierda o con la derecha. Bueno, ahora vean, cuando hago la sección o hago ese corte, me va a quedar esto de aquí. Prestemos atención. Escogí trabajar con el lado izquierdo. Entonces, vean, me va a quedar la fuerza que está en A en B. Y como seccioné esos tres elementos, me va a quedar la fuerza BD, la fuerza BE y la fuerza C, ¿ok? Y entonces tendré nodos virtuales, aunque aquí no aparece, aquí está el nodo E, por acá también debe estar el nodo D, ¿sale? A esos nodos los llamo nodos virtuales. Esos nodos virtuales me pueden servir más adelante para sacar momentos o para trabajar con ellos, en fin. También aquí ustedes pues pueden considerar todas las fuerzas a tensión. Ya saben que si supongo una fuerza a tensión y me da un signo contrario, quiere decir que va a compresión. Entonces puedo suponer todas las fuerzas a tensión, ¿ok? Entonces las fuerzas de los elementos BD, B y C me van a quedar así. Ahora, en pocas palabras, explico el método. ¿Qué debo de hacer? Esto de aquí se parece mucho a lo que veíamos cuando equilibramos una estructura, es decir, cuando hacemos el cálculo de reacciones. Voy a aplicar el mismo método. Imaginemos que FBD, FB y FC son reacciones, ¿ok? Son fuerzas que se necesitan encontrar. Por lo tanto, yo me puedo valer de sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿De qué se trata al hacer sumatoria de momentos? Pues voy a utilizar puntos donde se eliminen el mayor número de incógnitas. Por ejemplo, si sacara momentos en B, FBD y FB no sacan momentos porque pasan por ese punto, al igual que la fuerza P2 tampoco va a sacar momentos, solo sacaría momentos P1 y FCE. Si saco momentos, FCE sería mi única incógnita y encontraría FCE. Ahora, si me voy al nodo virtual E y saco momentos en E, no va a sacar momentos ni la fuerza C ni la fuerza B, solamente va a sacar momentos la fuerza BD, la fuerza P1 y P2 y solamente tendría una incógnita y encontraría la otra. Y para encontrar FB, pues podría hacer sumatoria de momentos ya sea en C o en A, o simplemente hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? Bueno, así de manera muy breve, en eso consiste el método de secciones, pero para que esto se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, en esta armadura me pide encontrar la fuerza de los miembros C, D y DF. Entonces, vean, primero debo de notar en dónde está C, D y F. C es esto, ¿ok? DE es esto de aquí y DF es esto de aquí. Entonces, debo de ver cómo voy a hacer mi corte. Puedo hacer cortes ya sea verticales, en diagonales y lo que se busca es que deban de tener a lo mucho tres elementos cortados, aunque podemos hacer cortes de mayor elementos y trabajarlos, pero
pues podrían darnos un poquito más de problemas. De hecho, depende mucho de lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, aquí me piden de F, de E y C, entonces, si yo hago un corte de esta forma, aquí, entonces el corte pues va a seccionar a D, F, D, E y C, es decir, las tres incógnitas que quiero, y entonces me bastará con un solo corte, ¿ok? Bueno, al hacer el corte, mi armadura, pues o las fuerzas de mi armadura se van a ver así. Vemos entonces que al hacer la sección, pues las fuerzas se ven de esta manera. Y veo también al lado derecho el nodo virtual F y el nodo virtual E. En este caso yo voy a trabajar con todo lo de la izquierda. Puedo trabajar con lo de la derecha, es decir, con lo que me queda de la armadura del lado derecho, pero voy a trabajar con lo de la izquierda. Bueno, ahora así vemos entonces ya la armadura seccionada. Ahora lo que necesitamos es encontrar la reacción en A. Recuerden que A es un apoyo que va a tener una reacción en este sentido, por lo cual necesitamos hacer el equilibrio de cuerpo rígido para encontrar esta reacción. Esta reacción ustedes pues ya podrán calcularla con los métodos que hemos visto para encontrar reacciones y les debe dar que es de 8.400 libras, ¿ok? Bueno, ahora pues ya tengo mi diagrama aquí completo. Nada más me falta agregar una fuerza aquí externa que es de 6.000 libras y lo demás pues ya es aplicar el método de secciones. Bien, explico entonces, vean, voy a sacar momentos en el punto E, ¿okay? En este punto. A pesar de que ya no pertenece este punto a la sección que corté, son nodos virtuales que sí puedo usar. Entonces vean, si saco momentos en E, la fuerza DE y CE pasan por ese punto y entonces ya no van a sacar momento. Esto quiere decir que ya no van a aparecer en mi ecuación de momentos. Solo aparecería una incógnita y las demás fuerzas. Mi ecuación de momentos se ve así. La fuerza DF está de forma horizontal y con respecto a este punto pues sacaría un momento en sentido negativo, o sea, giraría al sentido de las manecillas. Y el brazo pues es la altura desde el punto F hasta el punto E, es la altura de 15 pies. Aquí ya no puse las unidades porque ya sabemos que estamos trabajando en libras y en pies. Luego la fuerza de 600, esta gira en sentido positivo, que es antihorario y son 600 por 12.5 porque desde el punto C hasta el punto E hay 12.5. Y por último la reacción a negativo menos 8.400 por 25 que abarca las dos bases del triángulo desde A hasta E, ¿ok? Bueno, si se dan cuenta pues ya nada más tenemos una incógnita. Al despejar la incógnita nos queda de esta forma. Nos dice que la fuerza del elemento de F es igual a menos 900 libras. Eso quiere decir que hice mala suposición, yo lo supuse a tensión, por lo tanto el resultado se escribe así. F de F son 900 libras, pero a compresión, ¿ok? Bueno, ya encontramos a F de F. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a buscar un punto donde elimine otras incógnitas para encontrar una de las que me hacen falta. Vean, si saco momentos ahora en el punto D, este es el punto D, ustedes lo ven ahí, no va a sacar momentos ni F de F ni F de E, ¿ok? No va a sacar momento de esas dos fuerzas. Todas las demás sí, pero sí va a sacar FC y entonces nada más voy a tener una incógnita y podré despejar a FC. Mi ecuación de sumatoria de momentos en D queda de esta forma. FC es la que está aquí abajo y su brazo va a ser 15, que es la altura. Sentido positivo más 6.000 también es sentido positivo, pero vean, el brazo para la fuerza de 6.000, pues si hacemos un triángulo de esta manera, pues es esto de acá, ¿ok? Porque es con respecto al punto D. Entonces de esto pues es la mitad de la base del triángulo, que son 6.25. Y menos 8.400 por 18.75 porque estamos desde aquí hasta acá, ¿ok? 12.5 más los 6.25. Si despejamos de aquí la incógnita que es FC, nos va a quedar de esta forma. FC es 8.000 libras y como me dio positivo, entonces quiere decir que lo supuse bien. Así que FC o la fuerza de CE es de 8.000 libras. Atención. Con lo que vamos de este método, pues ya encontramos a FDF y a FC.
Solo me falta encontrar a FD aquí. Para encontrar a FD, yo puedo pues elegir hacer otro momento y pues donde yo puedo elegir hacer otro momento donde aparezca FD y despejarlo, pero también puedo hacerlo por sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Voy a hacerlo en este caso por sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para que vean cómo se realiza. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Podría hacerlo también en la sumatoria de fuerzas en X, pero vamos a trabajar con sumatoria de fuerzas en Y. Vean, 8400 hacia arriba menos 6000 hacia abajo. Y ya de ahí, FC y FDF pues son en X. Lo único que tiene componente en Y es esta. ¿Cómo vamos a descomponer esta fuerza? Para la fuerza FDE, pues yo voy a tener este triángulo. Nada más que vean, es como si partiera este triángulo a la mitad, ¿ok? Porque la hipotenusa, en este caso, pues es ese elemento. Esta hipotenusa, pues viene siendo el elemento y el triángulo que me interesa, pues es esto. La base sería la mitad, que es 6.25, la altura es de 15 y en este caso la hipotenusa va a ser de 16.25, ¿ok? Ahora, al descomponer FDE, pues FDE lo tengo hacia abajo y va a ser menos FDE. Acuérdense, el lado que quiero, en este caso es 15 porque es el lado Y, 15 entre 16.25. Y de aquí, pues ya no tengo ninguna otra fuerza. Todo es igual a 0, ¿sale? Entonces, despejando, les debe de quedar así. FD es igual a 2600 libras, medio positivo, por lo tanto es atención. Bueno, y este es el primer ejemplo para el método de secciones. Mi sugerencia, pues vayan tomando apuntes, repitan el video, vayan haciéndolo ustedes también paso a paso y nos estamos viendo en la siguiente sesión donde seguiré resolviendo ejemplos del método de secciones.